Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. Voy a compartirles lo que son nuestras diapositivas de esta clase. Igual, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que necesiten saber o algo que no entendieron, o si estoy yendo muy rápido también, avísenme, ¿sí? Para poder hacer una pausa y poder ir ayudándoles también con sus dudas. Listo. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la filosofía educativa. Para nosotros hablar de la filosofía y de la educación, obviamente nosotros debemos hacer un recorrido desde los primeros filósofos, porque ellos son los padres y los fundadores justamente de esta filosofía dentro de la educación que aún hoy tenemos y que algunas incluso, a pesar de ser muy antiguas, se siguen aplicando. Nosotros debemos ir entendiendo que si bien es cierto, la filosofía sale de esta parte de Grecia, de esta parte de Atenas, nosotros también vamos a ir viendo lo que es ahora, los grandes filósofos que han transformado la manera en la que entendemos la forma humana. Obviamente, los filósofos comenzaron a partir de, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué existen las cosas? Eh, Cuestionamientos como ¿por qué las rocas caen al suelo? Que las vimos también en el video, y que después uno dice, no, pues, o sea, lo que ellos dijeron tal vez no estaba ahí en la realidad, pero también es porque la ciencia iba avanzando y nos permite hacer muchos y mejores, incluso experimentos para poder llegar a una verdad como tal. Entonces, vamos a hablar de lo que son las raíces de la sabiduría. Para nosotros encontrar esta parte de las raíces de la sabiduría, debemos ir hasta la antigua Grecia, que esta justamente es en donde nace la filosofía. Y no solamente era un ejercicio intelectual, sino que aquí entra lo que es el primer proyecto pedagógico. Cuando nosotros hablamos de pedagogía, justamente hablamos de esta parte educativa, de enseñar, de ser, de guiar. Y pues aquí ya empieza este proyecto pedagógico, que es considerado el primer proyecto pedagógico de Occidente. Dentro de esto, nosotros vamos a ver diferentes autores que también hicieron parte de, como lo que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres sentaron las bases de cómo entendemos el conocimiento, de cómo entendemos la virtud y de cómo incluso el ser humano se ha formado y ha ido creándose. Platón, Aristóteles y Sócrates fueron estos padres dentro de esta parte educativa como tal, que fueron dejando algunos pensamientos también y algunas filosofías que nosotros podemos irlas ahora analizando, estudiando, incluso viendo si esa filosofía que ellos tenían es adecuada o es correcta, o incluso no. Entonces, el primer filósofo del que nosotros vamos a hablar es Sócrates. Sócrates instituyó algo que se llama el arte del diálogo y el pensamiento crítico. Nosotros debemos tomar en cuenta que Sócrates vivió en la época de 470 al 399 antes de Cristo. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué las fechas están al revés? ¿Por qué va del 470 al 399? Recordemos que el antes de Cristo se va contando al revés y por eso tenemos del 470 al 399. ¿Ok? Y pues Sócrates fue justamente uno de los padres de lo que es la filosofía educativa. Dentro de esto, Sócrates desarrolló eh, un método al que se lo llamó el método socrático. Este método socrático va a salir a través de preguntas, ¿ok? Estas preguntas van a hacer y lo que buscan es que se guíe al alumno a descubrir el conocimiento por sí mismo y no a memorizarlo. Este método socrático justamente lo que busca es que cada
persona o el educando sea el que genere su conocimiento, obviamente guiado por un maestro, pero este es el método socrático, ¿ok? Uno de los mayores pensamientos que tuvo Sócrates dentro de esto de el arte del diálogo, del pensamiento crítico, fue esta parte de solo sé que nada sé o solo sé que no sé nada. Esta es una frase un poco controversial. ¿Ustedes la han escuchado antes? ¿Han escuchado antes esta frase de solo sé que no sé nada o solo sé que nada sé? Sí, Sí, ¿en dónde la han escuchado? en el colegio. En el colegio. Nos daban también filosofía, ¿no es cierto? Y ahí nos decían sobre esta frase. Ahora, si Ujú. nosotros lo vemos hasta esta parte de la educación, a esta frase de solo sé que no sé nada, es que nosotros también debemos ir viendo que sí, si bien es cierto, mientras más conocimiento tenemos, más fácil tal vez es para nosotros entender algo. También debemos saber que lo que conocemos es básicamente un puntito en medio de todo lo que podríamos saber y todo lo que podríamos aprender, y entre todo el universo de aprendizajes que nosotros podríamos tener. Este solo sé que no sé nada o que nada sé, pues marca un punto de humildad también. Y este punto de humildad es la partida para un aprendizaje y para una búsqueda constante. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos estudiando o aprendiendo algo? Por ejemplo, ustedes están ahorita estudiando para ser profes, ¿verdad? ¿Qué pasa si terminan la carrera y después de eso no estudian nada más? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Debería ser así o no? Licen, Melida, dígame. verá, nosotros estamos estudiando para ser docente en la Academia de Educación Básica. Bueno, nosotros estamos estudiando, ya acabamos nuestro periodo de estudio. ¿Cómo crees que podemos estar en la casa y el dinero que hemos invertido, ese debemos saber recuperar nosotros, Licen? Y si Correcto, estamos Melida. en la, si estamos en la casa sin hacer nada, de nada nos ha servido el estudio de 2 años. Dos Correcto. años perdidos, lo que hemos invertido el dinero, debemos saber, ¿cómo se llama? Debemos saber recuperar, dicen. Muy bien. Nosotros hablamos aquí, Melida nos habla de esta parte de recuperar incluso la inversión de tiempo y de dinero que estoy haciendo, porque no solamente es dinero, ¿verdad? Estamos hablando también de tiempo. Sí, Ustedes van a sí, invertir dicen. Sí, por 2 años sus sábados para poder tener clases. sí, dicen. Pero también, aparte de esta recuperación que nosotros vamos a hacer, de decir, bueno, ya me gradué del instituto, ya ahora voy a conseguir mi trabajo, ya tengo mi trabajo, listo. ¿Debo yo quedarme ahí o debería seguir aprendiendo? Aprender Dicen, mucho más. debería seguir aprendiendo. Patricio, De correcto, seguir, seguir de seguir aprendiendo. estudiando y buscar la licenciatura también, porque simplemente ese creo que va a ser el título de tecnólogo, no es algo así. Sí, buscar conocimiento más y llegar hasta donde se puede. Correcto, Alicia. Más allá de los títulos que nosotros podamos llegar o no tener, que si bien es cierto, si son importantes, decir, bueno, ya tengo mi cartoncito que dice que soy educadora. Después, no, ya tengo mi cartoncito que dice que soy licenciada. Ya tengo mi cartoncito que dice que soy máster. Ya tengo mi cartoncito que soy doctor en ciencias de la educación. Más allá de todo eso, esta parte del solo sé que no sé nada nos lleva a reflexionar y a pensar que si bien es cierto, nosotros nos estamos preparando para algo, si solo nos quedamos con lo que el docente o la docente me digan en la clase, si solo me quedo con ese conocimiento que me dieron, bueno, en el instituto, y no avanzo yo Sí, más sí, allá. sí, Lice. Ahí estamos entrando en parte de la filosofía porque vamos a conociendo mucho más de lo que hoy estamos aprendiendo. Correcto. Está en cada uno de nosotros el querer descubrir y adquirir más conocimientos aparte del que me dan.
Eso significa que dentro de del pensamiento socrático y dentro de este método socrático es justamente el poder descubrir el conocimiento por mí mismo, pero además reconociendo que el conocimiento que yo tengo es pequeñito. Puedo tener 10 títulos, puedo ser ya PhD, puedo tener mi doctorado, pero aún así el conocimiento que yo tengo es mínimo, porque yo puedo ser experta solo en mi tema, puedo ser experto docente, pero si me llega una psicóloga, si me llega un doctor y me comienza a explicar sobre su tema, voy a poder entender sobre medicina, por ejemplo. No No, entenderíamos, ¿verdad? Porque somos no. expertos solamente en algo específico. Y de aquí parte esa humildad, entre comillas, en las que Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Miren que Sócrates es uno de los grandes filósofos que nosotros tenemos y de los grandes representantes de la filosofía a nivel mundial. No es que solamente aquí en Ecuador hablamos de Sócrates o solo en Grecia hablan de Sócrates. Alrededor del mundo hablan de Sócrates. Y aún así, a pesar de eso y a de ser alguien muy famoso, Sócrates admitía que solamente sabía un poco. Es más, no sabía nada, a pesar de eso. Y ese es el punto de partida para un verdadero aprendizaje, para una búsqueda constante, para que nosotros también nos inspiremos en eso y digamos, bueno, si este grande filósofo que vivió hace, imagínense en cuántos años, si estamos hablando de antes de Cristo, hoy sigue sonando y él decía que solo sabía que nada sabía, entonces yo también debo buscar conocer y aprender y que esto sea una búsqueda constante. Como yo les digo, esto va más allá de los títulos o de los cartones que yo pueda tener. Porque sí, es muy bonito recibir un título o un cartón que tiene mi nombre y que dice que ya soy profesional. Pero más allá de eso, para yo también incluso poder ser un buen profesional, yo debo seguirme preparando, yo debo seguir aprendiendo, yo debo seguir conociendo. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando constantemente, las generaciones van cambiando constantemente. Y sí, a pesar de que yo en este momento estoy aprendiendo esto, más adelante las generaciones van a cambiar y a mí me va a tocar volver a aprender a dar clases, porque así funciona. Los niños que incluso uno podía tener, por ejemplo, mientras uno hacía prácticas, en mi caso les hablo yo, los niños que yo tenía cuando yo hacía prácticas no se parecen a los niños de los que tengo ahora de mis alumnos, porque las generaciones y las épocas también van cambiando y eso genera cambios en comportamiento, cambios emocionales, cambios en el aprendizaje, cambios incluso en la forma en la que yo debo enseñar. Entonces, a eso se refiere este pensamiento del solo sé que no sé nada. Dentro de lo que es la concepción socrática, nos decía que el humano posee la capacidad de hallar la verdad mediante la razón. Obviamente, esta filosofía estaba basada en razonar, en poder encontrar cuál es la verdad y qué es lo que sucede en diferentes cosas, ¿ok? Pero también dentro de esta concepción socrática nos habla de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Que para yo poder conocerme, primero debo conocerme yo y de ahí perfeccionarme para poder dar lo mejor hacia los demás. Y también decía que una persona que no se conoce a sí misma no puede actuar correctamente. Porque si yo, que soy yo, que tengo mi propio cerebro, que yo mismo pienso, no me conozco, ¿cómo puedo yo guiar a los demás o actuar de manera correcta? Ahí es donde parte lo que es este concepto y esta parte de lo que es Sócrates. Dentro de la educación, al hablar de Sócrates, vamos a ver que él tiene un objetivo educativo que es justamente desarrollar esta capacidad de razonar, de cuestionar y de examinar. Muchas veces nosotros queremos llegar a clases como docentes y decir, bueno, yo sé todo lo que tengo que saber y ustedes solo tienen que aprender. Pero ¿qué pasa si llega un niño y me dice, profe, ¿y me puedes decir qué significa esta palabra? No se queda, no sé.
Entonces ahí caemos en que nosotros no somos dueños tampoco de toda la verdad y que nosotros debemos impulsar a nuestros estudiantes a razonar y a cuestionar también lo que están aprendiendo. Y eso va también para ustedes. Muchas veces como alumnos nos quedamos solamente con lo que el profe nos dice, pero tal vez si investigamos un poquito más y si vemos, incluso puedo decirle, profe, yo estuve investigando y yo creo que está equivocada, porque yo ya leí esto, vi esto, revisé esto y yo creo que puede ser que esto sea de una manera diferente. O tengo otro pensamiento sobre esta teoría que usted nos dio. Porque de eso se trata, de desarrollar esta capacidad de razonamiento. De no solo me quedo con lo que me dicen, sino yo razono, cuestiono y examino también qué es lo que está pasando. Esto en cuanto a lo que es Sócrates. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguno, Lice, entendido. Perfecto, Patricio. Muy bien. Ahora, vamos también a hablar sobre Platón, ¿ok? Platón fue otro de los filósofos griegos también, de la antigüedad. Platón también estuvo en una época entre el 428 y el 348 antes de Cristo. De hecho, es muy probable que Platón y Aristóteles se conozcan porque estaban en la misma época y también tenían justamente estos cuestionamientos filosóficos. Dentro de esto, nosotros vamos a ver que Platón también desarrolló algo que es la academia. Y esta academia, bueno, primero, Platón habla sobre la formación de un ciudadano ideal. ¿Creen ustedes que ser un buen ciudadano tiene que ver con la educación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué dicen? ¿Tiene algo que ver ser un buen ciudadano con la educación? ¿Se relacionan o no? María Mejianda, por aquí le veo. Es la primera que me salió. ¿Qué opina usted? ¿Cómo dijo? Podría repetir. Si se relacionan de alguna manera, ser un buen ciudadano con la parte educativa. ¿Tiene algo que ver o no? Sí, sí. ¿Por qué? Pero eh, para dar un ejemplo o representar a hacer un dar un ejemplo a los estudiantes sería a eso va entre eso, así como representar a ser un buen ciudadano y todo eso. Y muy bien. Gracias, María. Sí, tiene que ver. Tanto nosotros, tomando el ejemplo que nos da María, nosotros somos el ejemplo de muchos estudiantes, ¿verdad? Y ellos van a replicar lo que van a ver en nosotros. Es decir, van a copiar lo que nosotros hacemos y van a hacer eso en sus casas y van a hacer eso con sus amigos y no necesariamente solo dentro de la escuela, sino también cuando salgan. Entonces, ser un buen ciudadano o constituirnos como un ciudadano ideal también está relacionado con el sentido educativo. ¿Por qué? Porque yo debo poder ser un ejemplo, pero además mis estudiantes también deben alcanzar a ser ciudadanos ideales. Ese debe ser mi objetivo. No solamente llenarles de conocimiento, sino ayudarles a ser buenos ciudadanos. Dentro de esto es lo que hablaba. Platón es considerado uno de los padres de la filosofía educativa porque Platón fue el que creó esta academia, que fue la primera institución educativa formal.
Él creó como tal, como este espacio de escuela que nosotros ahora también conocemos. Él creó este espacio de la academia con el fin de tener un proceso de formación integral. Eh, Platón desarrolló un sistema educativo que era completo, racional y organizado, que estaba fundamentado en la filosofía, en la ética y en la política. Platón creía que era muy importante relacionar el cuerpo con el alma, que estas dos, tanto cuerpo como alma, estaban íntimamente relacionados, pero que el alma era superior al cuerpo y que el alma además es una estructura tripartita, que significa que tiene la parte racional, la parte irascible y la parte que es compulsible, ¿sí? Dentro de estas tres partes es lo que hacía que el alma